Por la parte noroeste de Banao, nos encontramos con él allá, que él estaba acampado con miembros del directorio revolucionario, con el comandante Cubela. Elías Nazario fue capitán del ejército rebelde, miembro del Segundo Frente Nacional del Escambray y ayudante personal del comandante de la revolución, Jesús Carrera Sayas. Él y el comandante Carrera tuvieron una buena discusión, ¿no?, por la zona que se estaban disputando, ¿no? Porque ya el Che venía diciendo que era comandante en jefe del Escambray. No era cierto, porque el comandante en jefe del Escambray era Eloy Gutiérrez Menoyo en aquel momento. Y la discusión fue fuerte, pero fuerte, en la que Jesús le dijo: tu zona es la tuya y la mía es la mía. Y si brinca la zona mía, vamos a tener problemas. Porque Guevara nunca le contestó a él. Agachó su cabeza y dejó escapar, vaya, Y entonces intervino en esa discusión el comandante Armando Acosta Cordero, estaba el comandante Ramiro Valdés, el capitán Olo Pantoja cuando era capitán. Es precisamente el fusilamiento del comandante de la revolución, Jesús Carrera Sayas, uno de los hechos que resaltan el carácter vengativo de Ernesto Guevara de la Serna. Ernesto Guevara, dado por Fidel Castro a la sierra del Escambray, para quizás evitar que el segundo frente dividiera la isla en dos mitades. Armando Fleites, médico, fue comandante del ejército rebelde y uno de los fundadores del Segundo Frente Nacional del Escambray. El Segundo Frente Nacional del Escambray envió como oficial para las primeras conversaciones con Ernesto Guevara al comandante Jesús Carrera. Jesús Carrera, cumpliendo los acuerdos del Segundo Frente, dio unas cartas y se creó una situación quizás desde ese momento antagónica y difícil entre Guevara y Jesús Carrera. Resultante de esa situación, en el transcurso del año que pasó, pues se fue acentuando la situación personal y nosotros, yo personalmente y unos cuantos oficiales más del Segundo Frente, en la cabaña, le planteamos que si era tanto, no había que hablar mucho, que nosotros lo enviaríamos a buscar y que en un duelo, en una forma frontal, se dilucidaran esas situaciones. Entonces dijo que no tenía intenciones en tener un duelo ni tener una cosa con Carrera. Entonces dijimos, bueno, si es esa situación, pues ya vamos a dar este episodio por terminado, ¿no? Y sin embargo, por órdenes del Che Guevara con Fidel Castro, es que prenden a Jesús Carrera. Y más tarde Jesús Carrera es fusilado, precisamente, por la persecución y por la venganza, el odio, el resentimiento y la cosa de personalidad. No quiso dilucidar como dilucidan los hombres en un frente de combate o en un duelo, sino veló la oportunidad y por la espalda lo lleva, tenía todo el poder y por la espalda le cuesta la vida. Entre las hazañas injustamente atribuidas a Ernesto Guevara de la Serna está la toma en la ciudad de Santa Clara de un supuesto tren blindado. Varios de los protagonistas de ese hecho contradicen lo expuesto por el régimen castrista y manifiestan que todo lo orquestado, más que una proeza militar, fue una traición a una negociación ya acordada por el Segundo Frente Nacional del Escambray con del ejército de Batista. El tren blindado fue una acción de traición del Che Guevara al Segundo Frente Nacional del Escambray. Lázaro Asensio, abogado y periodista, fue comandante del ejército rebelde y miembro del Segundo Frente Nacional del Escambray. Las tropas nuestras estaban peleando en la zona de Manicaragua y de Cumanayagua. Y el señor Cuso Gómez fue para venir a avisarme de que el tren blindado, famoso tren blindado, estaba dispuesto a entregarse a el Segundo Frente Nacional del Escambray. Las condiciones eran muy sencillas. El tren blindado, los elementos del tren blindado, los soldados del tren blindado iban a entrar por la zona del acueducto de Santa Clara y allí nos iban a entregar las armas con el compromiso de que ellos se quedaban allí sin pelear contra sus compañeros. Pero por filtraciones que sucedieron, el Che se entera de esa posibilidad
Y entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Atacan al tren blindado antes que darle la oportunidad que el tren blindado se entregara a nosotros, y ahí se produce el ataque de Santa Clara. Es precisamente a raíz de la entrada a la ciudad de Santa Clara de la columna número 8 Ciro Redondo, comandada por Ernesto Guevara, cuando comienzan las ejecuciones indiscriminadas, tal y como había ocurrido en la Sierra Maestra. Guevara ordena, sin la realización de procesos judiciales, el fusilamiento de varias decenas de personas, supuestamente acusadas de haber cometido crímenes o de ser delatores del depuesto régimen. El primero que entra en Santa Clara, la ciudad estoy hablando, es el Che. Y Félix Torres, un viejo comunista de las villas, le va a decir al Che quién eran los chivatos de Batista. Y el Che, sin más ni menos, los va cogiendo, sin interrogar, y los va matando. En eso entra el segundo que entra en Santa Clara, es Camilo. Y entonces Camilo tiene una expresión, coño, pero aquí se han bañado en vez con agua, con sangre, porque donde quiera hay un muerto tirado en una esquina. Han acabado con este pueblo. Triunfa la Revolución Cubana. Ernesto Guevara es nombrado jefe de la fortaleza militar de La Cabaña. Guevara lanza un feroz operativo contra todos los militares del depuesto régimen. Se crea la llamada Comisión Depuradora. Estuve trabajando en la fortaleza de La Cabaña a las órdenes de Ernesto Che Guevara, que era el jefe militar de esa fortaleza. Napoleón Vilaboa había sido miembro del movimiento 26 de julio. En enero de 1959 comenzó a trabajar en la llamada Comisión Depuradora en la fortaleza de La Cabaña, bajo las órdenes de Ernesto Guevara. La Comisión Depuradora es un organismo que se crea, lo crea el gobierno de Fidel Castro, con el pretexto de depurar las Fuerzas Armadas en Cuba. Claro, el fin de esto era implantar el terror revolucionario en Cuba mediante los fusilamientos. Esos fusilamientos eran una cosa arbitraria, porque los infelices que llevaban allí ya estaban previamente sentenciados a muerte, como en el caso, por ejemplo, del primer teniente José Castaño, que había sido jefe del BRAC y que fue asesinado personalmente por el Che Guevara en su propia oficina, y contra el cual no había ningún tipo de pretexto legal para poder fusilar, porque este señor ni había matado ni había torturado a nadie durante el régimen de Fulgencio Batista. Mi padre fue asesinado por Ernesto Guevara el 7 de marzo de 1959. La razón por la cual Ernesto Guevara mata a mi padre es por la razón de que mi padre tenía un extenso conocimiento sobre las actividades comunistas en Cuba. Desde hacía 2 o 3 años, mi padre era el segundo jefe, primeramente del Servicio de Inteligencia Militar y después del BRAC, que era el Buró de Represión de Actividades Anticomunistas. Mi padre poseía uno de los mejores archivos de todo el sistema comunista que funcionaba en aquel entonces en todo Centro y Suramérica. Las condiciones en las que fue asesinado, él estaba preso en La Cabaña desde hacía aproximadamente 3 meses, y cuando llegó el juicio, que se hizo el 6 de marzo, se hizo un juicio que prácticamente no tenía sentido. El tribunal lo sentenció a muerte aproximadamente a medianoche, y entonces se hizo una evaluación del caso de Castaño y se mandó una, podemos decir, una comisión para que se hablara con Fidel Castro en ese momento para que no se matara al teniente Castaño, ya que el teniente Castaño no tenía ningún muerto ni ninguna persona que haya sido herida o maltratada por él. Cuando Fidel se comunicó con Ernesto Guevara le dijo que ya era muy tarde, que la orden ya había sido hecha por él, y él en su despacho primeramente lo interrogó, lo maltrataron físicamente, y como no se podían poner de acuerdo de ninguna forma, el Che Guevara, dándole una vuelta a la oficina con su pistola, le dio 2 balazos en la cabeza.